Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 8 de abril de 2025. Hoy en Ucrania, en medio de los combates, Zelensky ha asegurado que sus fuerzas están presentes en la región de Belgorod y que seguirán llevando la guerra hacia el lugar desde donde se originó. También ha anunciado que sus tropas han capturado a 2 ciudadanos chinos en Donetsk que luchaban en las filas del ejército ruso. En el momento de esta grabación, se han dado al menos 15 explosiones en Kharkov en medio de un ataque masivo con drones. Según la portavoz militar de Ucrania, Anastasia Blychik, el ejército ruso en el sector de Liman, el norte del óblast de Donetsk, a veces supera el número a las tropas ucranianas en una proporción de 10-1 y los ataques son continuos y constantes, por lo que no saben cuánto podrán mantener el frente. Valery Zaluzhny, ex comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha confirmado públicamente la existencia de un cuartel general clandestino en Wiesbaden, Alemania, establecido en 2022 con el apoyo de países occidentales. Según Zaluzhny, esta base se convirtió en una herramienta clave para la coordinación entre Ucrania y sus aliados en la planificación en operaciones militares contra Rusia. En dicha sede se llevaron a cabo simulacros, análisis estratégicos y evaluaciones logísticas destinadas a determinar las necesidades reales del ejército ucraniano, con el único objetivo de trasladar esa información a Washington y otras capitales europeas para facilitar la ayuda militar subsiguiente. El excomandante ucraniano Yuri Kovaluk, actual jefe del TCC de Radilib en la región de Dribne, criticó duramente el mando militar ucraniano por errores cometidos al inicio de la guerra a gran escala. Según él, la falta de planificación adecuada en cuanto a los recursos humanos llevó a que numerosos soldados motivados y bien entrenados se perdiesen en operaciones de escasa relevancia estratégica. Kovaluk ha señalado que las Fuerzas Armadas priorizaron la obediencia ciega sobre la iniciativa inteligente, castigando incluso a comandantes que actuaron con criterio para salvar las vidas de sus hombres. Este enfoque, afirma, provocó la pérdida de los mejores combatientes, voluntarios altamente motivados y patriotas en los primeros años del conflicto. Actualmente se lamenta de que ya no queden soldados con ese nivel de compromiso, lo que hace que la movilización en su forma actual resulte ineficaz para reforzar la capacidad defensiva del país. Esta crítica refleja una preocupación creciente dentro de ciertos sectores del ejército ucraniano sobre la manera en que se ha gestionado la guerra y sus recursos humanos. Según el Ministerio de Defensa ruso, el Estado ucraniano viola continuamente los acuerdos ruso-estadounidenses de cesar los ataques de instalaciones energéticas durante 30 días. Según el Ministerio de Defensa ruso, el último día las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado 2 instalaciones eléctricas, una en Zaporilla y otra en la región de Kursk. Según ha anunciado el portavoz del Kremlin, una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia tendrá lugar en Estambul el 10 de abril. En Oriente Próximo, tras meses de actividad en el frente norte, las tropas de la brigada Golani israelíes, bajo el mando de la 36ª División, han regresado a la Franja de Gaza, según informe del ejército israelí. Durante la última semana, las tropas de esta brigada han estado operando en la zona de Rafah. El ejército israelí afirma haber atacado un depósito de armas de Hezbollah en el valle de la Bekaa, al este del Líbano. El ejército israelí reconoció el lunes que la muerte de 15 trabajadores de emergencia en Rafah, al sur de Gaza, se debió a una sensación de amenaza por parte de sus tropas tras detectar a 6 militantes de Hamas en las cercanías. El incidente, ocurrido el 23 de marzo, provocó la muerte de personal de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, las Naciones Unidas y el Servicio Civil de Emergencias palestino. Inicialmente, Israel justificó el ataque afirmando que los disparos se realizaron contra vehículos indistintivos que se acercaban en la oscuridad. Sin embargo, esta versión cambió tras la difusión de un vídeo que mostraba claramente ambulancias y camiones de bomberos identificados con las luces encendidas siendo atacados. El ejército ha prometido presentar una nueva investigación al público. En Siria, las fuerzas de seguridad yihadistas han matado a Hassan Ibrahim, cabecilla de una célula afiliada a los remanentes del depuesto régimen, según estos, y a los integrantes de su banda durante unos enfrentamientos en la ciudad costera de Latakia. Según el gobierno islamista de Damasco, Ibrahim fue responsable del asesinato de 2 efectivos de seguridad en marzo pasado. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que Teherán continuará manteniendo conversaciones indirectas con los Estados Unidos respecto a su programa nuclear, descartando por el momento un cambio hacia negociaciones directas. Según Araghchi, el objetivo principal de Irán en estas conversaciones es el levantamiento de las sanciones y la recuperación de los derechos del pueblo iraní. Ha afirmado que su gobierno está dispuesto a hacer concesiones que contribuyan a generar confianza siempre que exista voluntad política por parte de Washington. Además, ha subrayado que Irán no adoptará el llamado modelo libio para resolver el conflicto nuclear, en clara respuesta a las recientes declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reiteró que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán serán directas, desestimando la insistencia de Teherán de que las conversaciones sean indirectas.
Donald Trump ha calificado como muy exitosa militarmente la campaña estadounidense contra el grupo yemení Ansarollah de los hutíes, destacando que las operaciones han causado graves daños al grupo. Ha afirmado que se han realizado ataques constantes noche tras noche, capturando a numerosos líderes y expertos de la organización. El secretario de Defensa respaldó esta evaluación, detallando que Washington ha destruido infraestructuras clave, como instalaciones subterráneas, fábricas de armas, búnkeres, tropas y sistemas de defensa aérea. Ha asegurado que Estados Unidos no se detendrá hasta que los hutíes dejen de atacar a sus buques, y ha advertido que han sido 3 malas semanas para los hutíes y está a punto de empeorar. En Europa, el presidente español Pedro Sánchez ha llegado el martes a Hanoi, en la que es la primera visita oficial de un presidente español a Vietnam. Mañana se reunirá con el secretario general del Partido Comunista y máximo líder vietnamita To Lam, el primer ministro Pham Minh Chinh, el presidente Luong Quoc y el presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Mang. En una entrevista con la Deutsche Welle, el general del ejército alemán, Carsten Breuer, ha afirmado que Alemania se encuentra en una zona gris entre la paz y la guerra en su relación con Rusia, debido al uso por parte de Moscú de tácticas híbridas que, sin ser abiertamente bélicas, representan una seria amenaza. Breuer ha advertido que Rusia planea ampliar su ejército a 1,5 millones de efectivos más para 2029, y que, con base en discursos y maniobras recientes, ese podría ser el momento en que estaría preparada para una agresión directa contra la OTAN. Frente a este escenario, ha defendido un aumento de las Fuerzas Armadas alemanas hasta alcanzar los 460.000 soldados, incluyendo a los reservistas, y ha planteado la necesidad de instaurar algún tipo de servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario. El general ha insistido en que Alemania debe prepararse de forma proactiva, fortaleciendo la resiliencia de la sociedad mediante una cooperación integral entre política, sociedad civil, economía y ejército. En Rusia, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, ha declarado que mientras Japón mantenga la misma política con Rusia, las negociaciones para un tratado de paz entre ambos países no podrán llevarse a cabo. Es necesario recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Japón nunca firmaron un acuerdo de paz. El principal punto de conflicto son lo que Rusia llama las Islas Kuriles. En Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos en Europa y África ha anunciado el traslado planificado de tropas y equipamiento desde Jasionka, Polonia, a otros puntos dentro del mismo país. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia para optimizar las operaciones militares estadounidenses, buscando al mismo tiempo mejorar el apoyo a aliados y socios y aumentar la eficiencia operativa. La decisión, fruto de una planificación de meses y en estrecha coordinación con las autoridades polacas y la OTAN, apunta a una reorganización de la presencia militar estadounidense sin debilitar el compromiso regional. Aunque se reposicionará personal y equipo, continuará la tarea crucial de facilitar la ayuda militar a Ucrania desde Jasionka. Este esfuerzo seguirá siendo liderado por Polonia y la OTAN, con el respaldo de una presencia estadounidense ajustada a nuevas necesidades estratégicas. La infraestructura de seguridad en torno al lugar seguirá siendo fuerte. Cabe recordar que Jasionka fue utilizada como punto de apoyo clave por Estados Unidos, la OTAN y sus socios desde 2022, tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania, aunque nunca ha sido una base militar polaca permanente. La vicealmirante de la Marina de Estados Unidos, Shoshana Chatfield, representante militar de Estados Unidos ante el Comité Militar de la OTAN, ha sido despedida como parte de lo que parece ser una purga de seguridad nacional en expansión de altos funcionarios por parte de la administración de Donald Trump. Este despido sigue al del jefe de la Agencia de Seguridad Nacional y al Comando Cibernético de Estados Unidos, y en la Armada a otro oficial superior. Dennis Wilder, exfuncionario de Seguridad Nacional en las administraciones Bush y Obama, ha afirmado en una entrevista que el orden internacional está cambiando de forma positiva, en lugar de colapsando. Según él, Europa comienza a asumir más responsabilidades en defensa, reduciendo así la carga histórica sobre Estados Unidos, lo que fortalecerá la alianza transatlántica. También ha considerado exageradas las afirmaciones sobre una fractura entre Europa y Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump. Además, ha señalado que las tensiones en Europa con China por el apoyo a Rusia y la sobreproducción industrial son problemas propios que limitan la capacidad de Pekín para sacar provecho de estos cambios. En Asia, el ejército surcoreano ha informado que ha tenido que realizar disparos de advertencia después de que aproximadamente una decena de soldados norcoreanos cruzasen brevemente la línea de demarcación militar en la zona oriental de la zona desmilitarizada. Tras detectar la incursión, las fuerzas surcoreanas emitieron transmisiones de advertencia y efectuaron varios disparos, tras lo cual los soldados norcoreanos regresaron al norte de la línea. El Estado Mayor ha añadido que las fuerzas surcoreanas continúan monitorizando estrechamente los movimientos del ejército norcoreano y están aplicando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. El incidente se suma a una creciente tensión en la península, en un contexto marcado por ejercicios militares continuos, retórica agresiva y la ausencia de diálogo entre ambas Coreas. En el norte de África, Argelia ha rechazado las acusaciones de la Confederación de los Estados del Sahel y ha anunciado el llamamiento a consultas de sus embajadores en Mali y Níger como medidas de reciprocidad. En el caso de Burkina, han aplazado por tiempo indefinido el nombramiento de un nuevo embajador. También han prohibido que pase por su espacio aéreo cualquier avión procedente o con destino a Mali.
Marruecos se refuerza como polo industrial gracias al arancel mínimo del 10% con Estados Unidos, lo que lo convierte en un destino atractivo para empresas que busquen evitar tarifas más altas impuestas a otros países. Esta ventaja comercial, sumada a su ubicación estratégica, impulsa el interés internacional por deslocalizar parte de la producción desde el sur de Europa hacia el país africano. El reino alauita ya venía apostando por la inversión extranjera, ofreciendo condiciones favorables como zonas económicas especiales, incentivos fiscales y una regulación mucho más flexible. Además, el auge del nearshoring, relocalización cercana a los centros de consumo, beneficia a Marruecos por su proximidad con Europa, buena conectividad y una franja horaria compatible, factores que facilitan la logística y el control operativo de mercancías. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.